de la ley. Y Él nos ha recordado en el Evangelio de hoy Él nos ha recordado en el Evangelio de hoy, no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Con esto nosotros entendemos qué es lo que el Señor quiere replantearnos en el Evangelio. La realización de la ley, la realización de los preceptos. Jesús nos plantea lo fundamental. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino más bien a darle su plenitud. La ley que el Señor entrega al pueblo y la ley que fue entregada a Moisés, como nos recuerda de alguna forma ya Éxodo capítulo 20, expresaban esas leyes la voluntad de Dios. Dios ha puesto leyes para expresar su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo que aparecen las leyes? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Por qué ponía leyes al pueblo? Pudo haber dejado al pueblo sin leyes, sin preceptos y que cada uno en su llamada libertad pudiera decidir seguirlo. Pero Dios sabe perfectamente que nuestra libertad es una libertad bastante viciada y no siempre nosotros buscamos la voluntad de Dios. Siempre tenemos la tendencia a hacer lo que nosotros queremos, nunca lo que Dios quiere. El mundo sin leyes, con las injusticias. ¿Cuál es la plenitud de la que habla el Señor? Primero, hay que entender que cuando el Señor ha puesto leyes es para hacer la diferencia y poder tener claro qué es lo que debemos evitar de la vida y cuál es el bien que debemos hacer. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué bien debemos hacer? Eso es el sentido de una ley. Lo mismo en la iglesia, ¿no? La iglesia es una institución que tiene preceptos, la iglesia es una institución que tiene leyes y podemos ver las leyes como una trampa, podemos ver las leyes como un atraso, pero en realidad el mismo derecho canónico en la iglesia, que es la constitución, podríamos decir, jurídica de la iglesia, en el último canon dice que esa ley es para la salvación de las almas. Si no tuviéramos por dónde ir en la vida y hiciéramos lo que quisiéramos en la iglesia, seríamos un verdadero potrero. Y nadie puede vivir en un potrero, viven las bestias en un potrero, pero los seres humanos, los hombres, nos construimos en una sociedad justa, en una sociedad correcta. Y la iglesia en realidad es una institución que intenta desde la perspectiva de nuestra condición humana ser lo más recta que sea posible. Por eso la ley, los preceptos están en base a qué vamos a hacer de bien y qué es lo que debemos evitar de hacer. Entonces buscamos lo que no, en realidad la ley es eso, buscar lo que promueve la vida y evitar lo que destruye la vida, lo que genera entonces la muerte. Fíjese que el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, el capítulo 32, versículo 47, dice, no es una palabra para vosotros, sino que es vuestra vida.
cuando se refiere a los preceptos dados al pueblo, dice, no es una, quiere decir en palabras ya traducidas mías, no es una sola palabra para ustedes, no solo es una simple palabra. Se trata de vuestra vida, la ley es vuestra vida. Cuando a la ley se le pone el espíritu, la ley es nuestra vida porque nos lleva a la vida, no a la muerte, sino a la vida. Por eso entonces los profetas siempre promovieron el cumplimiento de la ley y anunciaron con mucha fuerza, con mucho poder, podríamos decir, los profetas anunciaron y denunciaron más bien todo lo que era transgresiones de la ley. Pero los profetas también conocían la incapacidad nuestra, la incapacidad de nuestro corazón para poder seguir a Dios. Y entonces ellos pregonaron la promesa de Dios de darnos un corazón nuevo. Los profetas anunciaron todo eso, sabían que nuestro corazón es muy frágil, nuestro corazón es un poco volátil, a veces estamos bien, a veces estamos mal, hay veces queremos cumplir, hay veces no queremos cumplir, somos muy volátiles. Y por eso los profetas anuncian realmente un tiempo nuevo, una promesa de Dios de darnos un corazón nuevo. Y allá aparece el profeta Ezequiel en el capítulo 36 que dice, les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos. Vuelve otra vez el profeta, no según mi gusto, no según mis placeres, siempre según mis preceptos. Es imposible seguir al Señor sin cumplir preceptos. Porque en cuanto nosotros seguimos al Señor sin seguir sus mandamientos, sus preceptos, entonces seguimos una religión acomodada a mis gustos. Es bonito, ¿no? Seguir una religión que me duerme la conciencia, una religión que aplasta mi moral, mi ética, porque yo vivo tranquilo sin que nada en mi conciencia me diga que estoy fallando. Pues es muy bonito una religión así, que no te dice nada. Pero esa no es nuestra religión, no, esa no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica vive precisamente y se deja orientar por la palabra, por los preceptos, por las leyes. De lo contrario, no sería nuestra iglesia. Bueno, pero y entonces eso es el Antiguo Testamento, pero ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, Él viene a darle a todo eso cumplimiento, a la ley, reconocer el valor de la ley, pero esa ley que nos conduce y que se conduce a su plena realización en el corazón del hombre. Entonces, podríamos hablar de que la ley es importante verla, los preceptos del Señor son importantes verla, a veces desde la exterioridad, pero a veces desde la interioridad. Fíjese bien que ya se dice en la palabra, pondré mi ley en su interior y sobre tu corazón la escribiré, dice la palabra. Pondré mi ley sobre tu corazón, sobre tu interior y la voy a escribir sobre tu corazón. Y luego la nueva interpretación es más bien en clave de justicia porque es como un vivir en sintonía con el corazón de Dios. Eso es lo que de alguna manera ha colocado verdaderamente Jesús cuando Él ha venido para anunciar la buena nueva, para darle cumplimiento a la ley. Lo que Jesús ha colocado es eso, es colocar los preceptos en el corazón, inscribir la ley dentro, para que la ley no sea un yugo que yo llevo cargando con mucho pesar, ¿no? Como a veces nosotros sentimos. A veces somos cristianos, pero pareciera que el ser cristiano es como una carga y camino hasta Cusco, como decimos en Honduras, ¿no? Caminamos Cusco, porque ya no aguantamos nosotros mismos, o sea, vemos que
Las leyes, los preceptos son cargas encima de nosotros. Cuando no está inscrita en el corazón, las leyes, los preceptos son una enorme carga. Cuando se inscribe en el corazón, en lo interior, no son cargas, son posibilidades, son puertas que se abren, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, como ya nos lo recuerda también la palabra, ¿no? Dice, para que sean hijos de su Padre Celestial, ustedes pues sean perfectos, como es perfecto su Padre Celestial, nos recuerda también otro evangelio. Hay que entender entonces esa necesidad de colocar en el interior la ley antes que dejarla en el exterior. En cuanto a los detalles del amor, la ley realmente no es abolida por Jesús, ¿no? No es abolida, no perfectamente abolida. No es una carga en nosotros. Desde la perspectiva de Jesús, la ley no es ninguna carga. Entonces, ¿qué es? Pues el Evangelio en otra parte ya no lo dice. Se trata de un yugo suave, una carga ligera. Venid a mí los que están cansados y agobiados, esos que ya llevan la cabeza enterrada en el piso porque no quieren cumplir nada, pero están agobiados con la nariz enterrada en el suelo. El Señor dice, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. No es un yugo que pesa para el que guarda eso en el corazón. Nuestra participación en la intimidad y en la gloria del Padre será proporcionada en la calidad y profundidad de nuestro amor a Dios y a los hermanos. Aquí entonces se resume verdaderamente la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón interior, con toda tu alma y con toda tu mente. Así se resume esa plenitud de la ley que nos habla el Evangelio de hoy. Por eso, hermanos y hermanas, busquemos la manera de cómo la ley se puede hacer más interior en mí, cómo los preceptos del Señor también se vuelven una vida interior, no una vida exterior. Supliquémosle al Señor esa gracia de vivir los valores auténticos del Evangelio de hoy. Así sea.